fútbol de la traición y no se quedaron en la intención hoy, ya no es solo sueño. Fue tremenda la emoción y muy grande la inquietud cuando del pueblo de la cruz llegaba la invitación. El alcalde en la ocasión iba preparando el compás aperos quinto y algo más. Emoción les temblaba el corazón, fue de fuego ella poseyendo ahí a la agrupación. Y aquí fue con gran tesón, conocedor de penurias, preparándose el espacio poco a poco creciendo y el respeto mereciendo por su presencia y Jesús, desfilando el norte a sur ahí, les presentando los abrazos, que fueron los desfiles más pasos, más grandes, que realizó la Mercosur. Por tal estandarte, Víctor Torres, el plateado, los que faltaron la representación y nombre de don Pedro Celestino Alegre, Proyectos Alegre, Nahuel Alegre, Joaquín, la bandera argentina, Miguel Romero en un Picasso, su escolta, Diana Saucedo en un Jaino, Rosa Sandoval también en un Picasso, agrupación gaucha, batalla de Caguazú, sus banderas, sus estandartes, Saucedo Eduardo en un Baño, Insaurral de Milton, Rodríguez Hugo, en la estancia don Atanasio también hace presente con su tropilla y gateado, con sus abanderados, Pedro Núñez, su escolta Rosaliño, Luisa Núñez, Ezequiel Núñez, Juan Carlos Cepeda, y se ve la estancia don Atanasio, también acompañando Tío Facundo, Galar Daniel, yo que llevo un mencho aquí adentro y se me quiso revelar. Talía, Roberto Jara, y de mis abuelos, Ruiz Díaz Macarena, Lumballo, Ruiz Díaz Lourdes, todos son mujeres y varones que hicieron patria, a caballo, Veloso Jazmín, Jacuzzi, Niño Vivio, Atilio Romero, Atillito, el que no se vaya a confundir, Vargas Carmo, Aquino Darío, Aguirre Leandro, brazos fuertes, audacia y vocación. Veloso Abel, Bravo Hernán, te va enseñando la Bravo Gonzalo, propio cuero nomás. ¿Cómo no voy a rendirle todos nuestros paisanitos, a estos criollos argentinos? Fernando Arturo, Chamorro Santiago, Encina Fernando, Franco Facundo, Franco Augusto, Vallejo, Leonardo, Vallejo Joaquín, que quieren que lo nombren, y aquí están todos nuestros paisanos, en la batalla de Caguazú, esta agrupación, no le llegan ni a la punta. que nace institucionalmente el 28 de noviembre del año 1997 por la conjunción de ideas y voluntades de hombres que tienen como objetivo hacer conocer, defender y difundir nuestras raíces, tradición y cultura. El nombre de Caguazú fue impuesto en homenaje a la batalla librada el 28 de noviembre de 1841 en las márgenes del río Corrientes entre las fuerzas del general Pascual Echagüe y la gran estratega militar José María Paz, cuyo escenario dista 12 kilómetros de nuestro casco. Víctor Eduardo Torres, su presidente Hugo Alegre, su vicepresidente, su secretario Pedro Alegre, prosecretario Pedro Arar Ortigosa, tesorero Ramón Aguirre Acosta, tesorero Carpucheta, los vocales Luis Ponce, Raúl Galeano, José Luis López, Juan Carlos Caracho, Manuel Gómez, esta primera agrupación, de esta primera formación allá por el año 1997. También recordarles que con orgullo ha representado a nuestra comunidad en los Tres Cerros, en Alvear Corrientes, en el gran desfile del Mercosur en Corrientes Capital. El viento en sonoro Zapucay, cuando un brava lucha vence al más temido Agual. El que se luce en los huascos, o así en las crines nomás. La bandera de Corrientes lo transportaba Osvaldo Chamorro en un Zaino, Robledo Brenda en un Zaino y Medina Lourdes en un Arazán. La bandera argentina lo llevaba Benigno Ríos, Zampar Ríos. Y así van pasando nuestros paisanos, esta gran agrupación gaucha, batalla de Caguazú. Y el tirón de algún vial, conocedor de penurias y de dura diversidad. Lindo zapero, lindo montado. A ese mancho
ese mencho que la helada ni el más nudo vendaval. Lindas pistas gausas. Le hicieron bellas taidad, puesteros que el madrugada de lluvia. Trabajos en guasta, en viento, argolla,